Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la jornada de presentación de los másters de la Escuela Politécnica de Mieres. Bueno, por si alguien no sabe dónde se encuentra, nosotros estamos aquí en la Escuela Politécnica de Mieres, desde donde estamos realizando esta jornada. En el campus es uno de los campus, es el campus más moderno de la escuela de la Universidad de Oviedo. El año pasado hemos cumplido 20 años y es un campus creado con la idea de, bueno, pues que esté lo más compacto posible. Tenemos el edificio científico-técnico, que es donde tenemos la mayor parte de las aulas, laboratorios, aulas de informática, en fin, biblioteca, los servicios comunes del campus. Después tenemos las instalaciones deportivas, que cada vez tienen más actividades, se realizan más actividades en ellas. Tenemos también una residencia para los estudiantes de alrededor de 120 plazas y, por último, el edificio de investigación, que alberga pues, diferentes institutos de investigación, Instituto Mixto de Biodiversidad, que pertenece al CSIC, el INDUROT, el CECODET. El año pasado se inauguró también el Centro Universitario de Investigación del Agua, el CUIDA, y, bueno, y otros más que van a inaugurarse próximamente. Respecto a lo que nos ocupa, que es las matrículas de los másteres, bueno, simplemente recordar a los alumnos que ahora mismo está abierto el segundo plazo de matrícula, perdón, de preinscripción, no de matrícula, desde el 1 de mayo hasta el 8 de junio. En el link que aparece aquí es donde tienen toda la información relacionada con la matrícula de los másteres de toda la universidad, que es este que muestro ahora por pantalla. No sé si se estará viendo, espero que sí. No se está viendo porque estoy compartiendo la ventana. Bueno, en este link, si ponen CIP Uniobi, Centro Internacional de Posgrado y Uniobi, y preinscripción, les aparecerá esta ventana o esta pestaña. Bueno, las listas definitivas o las listas provisionales saldrán a finales de junio, las definitivas entre primeros y mediados de julio, y la matrícula se formalizará entre el 25 de julio y el 31 de agosto para todos los alumnos, para este segundo plazo. Y en caso de no matricularse antes, también existe un tercer plazo de prescripción en septiembre. Que bueno, es mejor no apurar el plazo hasta esa fecha. Después, cosas comunes para todos los másteres. Enseguida ya doy la palabra a todos los coordinadores. Pues la matrícula condicionada, que es algo novedoso desde el curso pasado, que da la posibilidad de matricularse a un máster aun cuando no se tiene superado totalmente el TFG. Para ello tienen que tener como máximo 9 créditos más lo correspondiente al TFG. Los créditos correspondientes al TFG para poder optar a esta matrícula condicionada. Obviamente, con la promesa, digamos, de superar el TFG antes de unos meses, después de empezar el curso. Pues otros detalles que hay que tener en cuenta: si alguien opta a la matrícula o opta a matricularse a un máster, pero con la condición de evaluación diferenciada, es decir, si tiene algún tipo de trabajo que le impida asistir con regularidad a todo el máster, tiene la opción de matricularse a tiempo parcial y entonces, en el momento de la matrícula, solicitar esa evaluación diferenciada. Y lo mismo si, en el momento de la matrícula, solicitar reconocimiento de créditos de algunas asignaturas por experiencia laboral, etcétera, etcétera. En cualquier caso, cualquier duda relacionada con estos aspectos, lo mejor es, bueno, si no lo ven claro, es escribir a campusmieres@uniobi y ahí les resolverán todas las dudas. Bien, la sesión de hoy va a tener el siguiente orden de intervención. En primer lugar, bueno, voy a ir dando paso a los diferentes coordinadores del máster y bueno, más o menos cada uno de ellos dispondrá de unos 10 minutos para explicar y
bueno, si hubiera estudiantes online, pues se puede abrir un turno de preguntas o dudas después de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, el primero va a ser Celestino Ordóñez Galán, que es coordinador del máster en Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG. Cuando quieras, Tino, puedes... les comparto mi presentación. Oh, ya está, ya está. Vale. Y Marta, tienes la palabra. voy a compartir yo, ¿vale? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar brevemente el máster que coordino, que es el máster en Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG. Como pueden ver abajo en esa leyenda, es un máster que supone una formación transversal a diferentes tipos de graduados y profesionales, ¿vale? No está orientado a continuar un grado específico, ¿eh? Un momentín. Un momentín que tengo varias pantallas. Bien, entonces, es un máster presencial de un solo curso académico. En principio son 60 créditos ECTS obligatorios para todos, pero hay además algunos alumnos tienen que cursar algunos créditos más que se llaman créditos complementarios, ¿no? Créditos formativos complementarios. ¿A qué se debe esto? Pues a que, como dije, es un máster para muchos tipos de estudiantes y profesionales, como pueden ver ahí, forestales, geomática, agrícola, minas, civil, informática, también geógrafos, geólogos, licenciados en ciencias ambientales, en general, estudios y profesiones que tienen que ver con el terreno, con la tierra, ¿vale? Entonces, como normalmente tenemos estudiantes de diferente procedencia, pues, bueno, para tratar de homogeneizar algo hasta donde se puede, ¿no? Los conocimientos de los que parten, algunos alumnos tienen que hacer algunos complementos más en función de lo que hayan estudiado, ¿eh? Aquí pueden ver el plan de estudios. Bueno, pues es un máster de un año, son 2 semestres, con unas asignaturas obligatorias en el primer semestre, más los complementos formativos. Los complementos formativos se dan en septiembre, ¿vale? Y en octubre es cuando empiezan todos los alumnos. Los complementos formativos son esos 3: fundamentos de cartografía y SIG, fundamentos de teledetección, introducción a la programación y programación en Python, ¿vale? Entonces, estos hay algunos de las personas que ingresan en el máster que no tienen que cursarlos, pero otros tienen que cursar alguno y en algunos casos algunos tienen que cursarlo todo. Todo depende de lo que hayan estudiado y cuál haya sido su formación previa, ¿vale? La idea es que cuando empiecen en octubre, pues todos tengan unos conocimientos mínimos al menos de programación, que sepan algo sobre teledetección y que sepan también lo básico sobre cartografía y sistemas de información geográfica. A partir de ahí, bueno, pues ahí pueden ver más o menos un poco la idea de por dónde va este máster, ¿no? El máster trata de dar una formación que habitualmente, excepto en algunas carreras muy específicas, no se da y que sin embargo es de utilidad para muchas de ellas. Y es el tratamiento de información geográfica, información geoespacial, que es la mayoría, bueno, se calcula que del orden de, dicen, un 80% de la que utilizamos habitualmente, ¿no? Entonces, pues aquellas personas que consideran que esa es una formación importante y que puede complementar a sus estudios, pues optan a este tipo de máster y, bueno, en general, pues lo encuentran
bastante provechoso para ellos. Básicamente, pues lo que se pretende es dar una serie de competencias en temas relacionados con el tratamiento de imágenes, tratamiento de información cartográfica, nubes de puntos, bases de datos espaciales, difusión en la web de mapas, etc. Entonces, estas son las asignaturas obligatorias, que van todas en esa línea. Aparte están las prácticas externas, el trabajo fin de máster, y después tienen que elegir 2 asignaturas optativas de 3, cada una de ellas de 4,5 créditos. Una es gestión de recursos naturales, que está orientada sobre todo al tratamiento mediante sistemas de información geográfica de recursos naturales, muy encaminado sobre todo al tema forestal, pero algún otro también. Tienen otra asignatura optativa que también creo que es muy interesante para las personas que les interesa este tipo de formación, que es los BIM, los modelos de información de edificios, o de Building Information Modeling, y otra optativa que es para desarrollar aplicaciones SIG, es decir, utilizando mapas en dispositivos móviles, normalmente con Android, como pueden ser teléfonos móviles y tablets. ¿Cuáles son, de manera muy resumida, las principales competencias que se buscan o que pretendemos, con las que pretendemos dotar al alumnado? Bueno, pues la gestión, el análisis y difusión de información geográfica e información geoespacial. Normalmente pues serán mapas, imágenes, nubes de puntos, tablas, base de datos, todo ello combinado, ¿vale? Que, bueno, pues todo este tipo de carreras y estudios de los que he hablado son habituales. Algo también de modelización estadística, para eso hay una asignatura de simulación. Y también lo que se intenta en este máster es que el alumnado pues haga sus scripts, haga al menos sus pequeños programas que les permitan automatizar ciertas tareas, ¿vale? Eso es hoy en día muy importante. No se trata solo de manejar algunos programas, como puede ser QGIS o R, o etcétera, sino también de ser capaces de hacer cosas nuevas para automatizar tareas, de manera que cuando haya que reproducir un proceso muchas veces o procesos similares, no haya que repetir todas las tareas, ¿vale? Entonces, la programación es una parte bastante importante en este máster, y de hecho pues hay varios profesores de informática, del área de informática, ¿vale? Pero todo ello, pues preparado, acondicionado para el tipo de alumnos que ingresan en el máster. Los alumnos, cuando han terminado el primer semestre, pueden empezar a elegir las prácticas de empresa. La elección se hace en función de la nota de entrada de los alumnos, y también de lo que hayan estudiado, ¿vale? Porque algunas empresas pues seleccionan un tipo de graduado específico, ¿vale? Entonces hay algunas que quieren, por ejemplo, graduados en ingeniería forestal, preferiblemente a otros, ¿no? Entonces eso tiene preferencia sobre la nota, ¿vale? Entonces hay un número importante de empresas, normalmente de sobra para los alumnos que solemos tener, que andan entre los 15 y 20, y pueden elegir normalmente sin ningún problema. Aquí he puesto algunas de ellas, que trabajan, pues muchas de ellas en el ámbito del tratamiento de la información geoespacial. En esas prácticas de empresa pueden hacer también en muchos casos el trabajo fin de máster, y si no fuera así, siempre tienen la posibilidad de hacerlo con alguno de los profesores del máster. Bueno, les he puesto aquí alguno para que vean algún tipo de información con la que se puede trabajar, ¿no? Ahí pueden ver imágenes, nubes de puntos, modelos digitales, modelos de información vectoriales, building, ¿vale? Mapas en la web, mapas vectoriales, imágenes de satélite, imágenes, por ejemplo, abajo
para el tratamiento con inteligencia artificial, que se ha hecho en algún trabajo fin de máster. Bueno, esto es de manera muy resumida un poco el tipo de trabajos que pueden hacer y el tipo de materia y datos con los que van a trabajar. En cuanto, para finalizar, las salidas profesionales, pues bueno, los datos que tenemos, aunque no llevamos una base de datos estricta de dónde están trabajando, porque van cambiando y no se conoce del todo, sí que los seguimos algo a través de LinkedIn y tenemos constancia de que la mayoría de ellos están trabajando. Y una cosa que además lo hace constatar más es que últimamente, desde el curso pasado, más o menos, pues todavía hay muchos alumnos que no han presentado el trabajo fin de máster, llevan mucho retraso y es precisamente porque no están teniendo tiempo porque están trabajando, ¿vale? Entonces, las empresas en las que trabajan pues son muy variadas, algunas de ellas son empresas en las que hacen prácticas habitualmente, por ejemplo, Seresco o Locis, pues hay algunos trabajadores, o Viesca Ingenieros, que es una ingeniería forestal, Transatec, Aqualia, pues en estas son algunas de las empresas en las que se encuentran trabajando los egresados actualmente, que como digo, algunas de ellas pues son en las que hacen prácticas. Y bueno, con esto he terminado mi intervención. Muy bien, muchas gracias, Tino. Pues nada, lo dicho, si hay alguien que tenga alguna duda sobre el máster, y bueno, si no, pues con escribirle un correo a Celestino, no sé cuál es tu Ordóñez, o no sé cuál es el correo. No lo puse ahí, ¿no? Bueno, me pueden escribir a ordonezcelestino@uniobi.es. Eso es. Muy bien. Pues Paso nada, por el chat. muchas gracias, Tino. Muchas gracias a vosotros. Vamos entonces ahora con David García Menéndez, del coordinador del máster en Ingeniería Energética, que es de los 6 másteres que vamos a tratar aquí hoy, es el único que tiene 2 sedes, que está a medias entre EPI y EPM para el año que viene. Venga, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias y buenas tardes. Me voy a compartir la presentación. Supongo que se ve bien, ¿no? Sí se ve, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, el máster este es efectivamente en Ingeniería Energética, es un poco especial porque tiene 2 sedes de impartición y de hecho, bueno, no quería yo, visto la foto tan guapa que poníais antes del campus de Mieres, ahora está aquí el campus de la Politécnica de Gijón de Viesques. Vamos, más que nada es porque administrativamente la matrícula y se gestiona desde allí, pero no por otra cosa. Bueno, es un máster también estructurado en un año académico con 60 créditos ECTS. Está reformado hace poco, más que nada para buscar compatibilidades con otro máster que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, que es el de Máster en Ingeniería Industrial, que así había gente que podía hacer con poco esfuerzo los 2 másteres a la vez. Entonces, el máster pretende un poco, bueno, pues formar sobre todo ingenieros, aunque no solo ingenieros, nos llegan alumnos desde arquitectura o ciencias como física o demás, y también pueden hacer el máster sin problemas, pero sí que el 95% son ingenieros de distintos campos, muchos de la ingeniería industrial, pero también nos llegan desde otros ámbitos, ingeniería naval o ingeniería forestal, por ejemplo, son alumnos que hemos tenido recientemente. Y se trata un poco de formar en el sector de la energía, avances y tecnologías más recientes que hay, tanto de producción como de gestión, y después tiene una parte un poco orientada a las metodologías y actividades de investigación en estos campos energéticos, ya que este máster, una de las posibles salidas que pretende facilitar a los estudiantes que lo cursen es dedicarse a tareas de investigación, posibilitando acceder a programas de doctorado, etc. Bueno, pues
con tener una titulación nivel grado o equivalente, pues ya podría ser, ya se puede cumplir los requisitos de acceso, siempre que se tengan unas materias básicas de física y matemáticas que casi todo el mundo que lo cursa pues lo tiene. Si llega alguien de una filología, por ejemplo, pues tendríamos que mirar a ver y a lo mejor no podríamos admitirlo, ¿no? Pero en general cualquier licenciatura, grado de ciencias o ingeniería, pues sería adecuado. Y además no hay complementos específicos de formación. Bueno, los 60 créditos ECTS de los que consta el máster, pues están estructurados en 2 módulos. Un primer módulo obligatorio de 30 créditos que se imparte en la Escuela Politécnica de Gijón. Y después hay otro segundo módulo optativo que se tiene que escoger entre un módulo que se imparte en la Escuela Politécnica de Gijón, de 18 créditos ECTS más el TFM, o bien en el módulo que se imparte en la Escuela Politécnica de Mieres a partir de este próximo curso, también con su trabajo fin de máster. Entonces voy a pasar ahora a detallar un poco las materias que se verían en estas asignaturas que hay en estos módulos. El módulo de formación común pues tiene estas 6 asignaturas que son comunes, como digo, para todos los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, en técnicas de modelado en ingeniería energética, pues se pretende dar un poco de información y conocimientos de cómo se pueden modelar fenómenos físicos que ocurren en análisis energético de los sistemas, ¿no? Y tienes, por ejemplo, pues, un mallado de un colector de escape de un vehículo, pero podría ser cualquier otra cosa. Luego tenemos una asignatura que es de técnicas de medida y tratamiento de datos en ingeniería energética. Pues, siempre que queremos analizar un sistema en producción real, pues hay que medir, y medir necesita conocer pues sensores y técnicas de medida adecuadas para poder realizar bien esa labor, ¿no? Que es muy importante. Bueno, eso se ve en esta asignatura. Tenemos una asignatura específica de climatización y tecnología frigorífica. Es uno de los elementos clave en todo el sector de la edificación y la industria, incluso el mantenimiento del frío y la climatización. Bueno, veis en una imagen una unidad de tratamiento de aire que podría ser un edificio grande, pues un tipo un hospital o unas oficinas o lo que sea. Entonces es uno de los nichos de especialización que tiene este máster también. Después hay una asignatura de aprovechamiento energético de los recursos hidráulicos y eólicos, que debe valorar pues, el potencial que puede tener y dónde sería interesante implantar sistemas de producción de energía basados en hidráulica o eólica. ¿Vale? También generación termoeléctrica limpia, pues, no solo las centrales termoeléctricas tradicionales, sino con nuevos combustibles o formas de hacerlo. Por ejemplo, en esta imagen era una de biomasa, que se puede hacer de manera sostenible. Y una última asignatura en este bloque común, que es la de mercados y regulación del sector energético. Bueno, pues, comprender el mercado, en este caso, bueno, es una foto de la curva de demanda real este es el mercado eléctrico en España, pero también hay mercado de gas o de otras energías. Pues comprender cómo funcionan estos mercados y cómo se gestiona, pues es importante y también cómo está regulado. Después pasaríamos a los itinerarios específicos. La formación específica 1, que es la que se imparte en Gijón, tendría, bueno, voy a ir más brevemente con esta transparencia ya detallando las asignaturas, pues certificación energética y energías renovables en la edificación, igual que eficiencia energética en la industria. Hay un aspecto importante en todo el ámbito energético, es la eficiencia energética y el uso de energías sostenibles, energías renovables en la edificación, ¿vale? Entonces, esos aspectos quedarían cubiertos con esas asignaturas. Luego estaría diseño y análisis de sistemas térmicos, que es una asignatura transversal donde se analizan pues, transmisión de calor en régimen transitorio, sistemas con transferencia de masa, etc. Aspectos transversales a otras tecnologías de generación o sistemas energéticos que puede haber tanto en industria como en edificación. Una asignatura de tecnología de turbinas eólicas,
otra de aprovechamiento energético, de los recursos marinos, que es otra de las principales fuentes que tenemos para poder aprovechar energías renovables. Y por último, una asignatura que trata de los combustibles alternativos en el transporte. Ahora tenemos un problema y sobre todo en transporte marítimo y transporte por carretera, pues no es fácil sustituir los combustibles tradicionales y bueno, pues hay un debate ahí que si el hidrógeno, que si con otras alternativas, entonces bueno, pues son aspectos que se tratan en esta asignatura. En Mieres, ¿qué asignaturas tendríamos? Bueno, pues en Mieres tendríamos termoeconomía y cogeneración y eficiencia en instalaciones de fluidos. Luego estaría energía solar, que tendría una parte tanto de fotovoltaica como otra parte de solar térmica y de aprovechamiento del recurso solar y caracterización del recurso solar. Luego tendríamos una asignatura centrada en energía geotérmica, es otra de las fuentes que podría utilizarse como suministro de energía renovable. Biomasa y biocombustibles, muy importante, todos los biocombustibles relacionados también con la parte de generación de diésel, biodiesel y demás. Y una última asignatura que es energía nuclear y protección radiológica. Aunque sé que suena mucho y está de moda el hablar de energías renovables, sostenibilidad y demás, pues actualmente tal como está el sector, al menos el sector eléctrico, pues es imposible, desde luego aquí en España, prescindir de la energía nuclear, o al menos hay que tenerlo en cuenta para unos pocos años a futuro. Entonces, es interesante conocer también, creemos, vamos, que es interesante conocer también aspectos de este tipo de energía, aunque sí es verdad que cada vez está más en desuso, al menos la decisión. Pero bueno, otra cosa será lo que acabe pasando. Y este es los itinerarios que hay. Luego quedaría un trabajo fin de máster de 12 créditos. Y aunque en este máster pues no tenemos en el currículum del máster, no hay prácticas en empresa, la verdad es que casi todos los alumnos hacen prácticas de forma extracurricular. Yo creo que el 85-90% de los alumnos pues tienen prácticas. Lo habitual también es que en esas prácticas aprovechen para realizar el trabajo fin de máster. ¿Vale? Bueno, las clases suelen estar en horario de tarde. Anteriormente era de lunes a jueves, pero a partir de este próximo curso van a ser de lunes a viernes, entre las 3 y las 8, normalmente, para facilitar la realización de prácticas en horario de mañana en las empresas. Se suele exigir una presencialidad del 80%, por lo menos en la modalidad de evaluación ordinaria. Si es evaluación diferenciada, pues ya no hace falta, porque se supone que tiene otra forma de evaluación el alumnado y no hace falta que siga la evaluación continua y por tanto no es exigible la asistencia en el caso de evaluación diferenciada. Bueno, el calendario y todos los detalles, horarios, fechas de exámenes y demás, toda la información académica, pues va a estar disponible tanto en la web de la EPI de Gijón como en la Escuela Politécnica de Mieres. Y además en el campus virtual pues habría un espacio propio del máster con la información también actualizada. Por poner algún dato de bueno, cómo ha funcionado este máster en los últimos años, pues la verdad es que hasta el año 2020-21 pues tenía un plan que era el plan Mingen 03, que ahora ya no está en vigor, está el Mingen 04 que empezó en el año 2021. Por eso solo tenemos datos de los 2 últimos cursos anteriores. Y bueno, lo normal es que no haya problemas, la gente aprueba sin mucho problema, los números lo indican así, pero sí es verdad que hay una tasa de evaluación recientemente, sobre todo en el último curso, bastante baja, este 73%, o esa tasa de rendimiento es 72%, y es porque hay muchos alumnos que no han presentado el TFM, y lo decía el anterior coordinador Celestino. La gente está trabajando, los alumnos se empiezan a trabajar en las prácticas y entonces el TFM se acaba retrasando. Y eso es una cosa que estamos viendo y yo creo que es bueno por una parte porque hay trabajo. Toda la gente que ha salido de este máster está trabajando 100% y están trabajando en el 80% en
empresas relacionadas con lo que han estudiado en el máster. Hay otro 20% pues que no, que se han dedicado a otras cosas, pero todos están trabajando y la gran mayoría en cosas relacionadas con el máster. Y eso yo creo que va a ser una constante transversal a todos los másteres, porque ahora hay gran demanda, afortunadamente para los que estén en condiciones de acabar pronto, pues hay gran demanda de egresados en este tipo de titulaciones. Entonces, eso tiene el riesgo de no acabar los estudios porque queda pendiente el TFM y luego la vida se complica y, bueno, pues a veces retrasa un poco, pero por otro lado, pues uno ya está trabajando. Y nada más. Quedo a disposición de cualquiera que me quiera hacer cualquier pregunta. Mi correo lo tenéis en la primera página. Soy David García, master.n.epigijón@unive.es, por ejemplo. Ahí podéis contactar conmigo. Y nada, gracias por vuestra atención. Muy bien, David. Muchas gracias a ti por la explicación. Gracias. Pues nada, como veo que no hay manos levantadas, seguimos con el siguiente máster, que va a ser el máster en Ciencia y Tecnología de Materiales, presentado por Florentina Barbés Fernández, que es su coordinadora. Cuando quieras. Vale, gracias. Te agradecería que me confirmaras que se ve la presentación y que Sí. posteriormente, sobre todo que posteriormente se escucha un vídeo que voy a poner, ¿vale? De acuerdo, de momento se ve y se oye perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que se unen todos los demás coordinadores a agradeceros la organización de esta sesión, ¿no? Esta oportunidad de, bueno, pues dar a conocer un poco nuestro máster. En mi caso voy a exponeros el máster en Ciencia y Tecnología de Materiales, como nos dijo Marta. Mi nombre es Florentina Barbés y tenéis ahí debajo, bueno, mi email para, bueno, por cualquier pregunta, duda que queráis hacerme posteriormente o, bueno, contesto ahora lo que veáis, pero bueno. Voy a hacer dos cosas, como ya os acabo de decir. Voy a poner, en primer lugar, voy a contestar a una pregunta, porque solo es una pregunta que yo misma me he hecho, y posteriormente os voy a poner un vídeo que hemos preparado, bueno, pues poniendo, bueno, pues eso, las asignaturas del máster y, bueno, el funcionamiento del máster. Y como os decía, pues eso, una pregunta, y la pregunta es ¿por qué un máster en materiales? ¿No? Como os digo, ya me voy a contestar yo misma y voy a dar solamente dos argumentos. El primero, pues por los materiales, o sea, esa realidad de que los materiales han sido desde el inicio de la humanidad pues necesarios pues para la evolución de la humanidad, para el avance de la humanidad. Y la segunda razón que diré o sea, que explicaré un poco posteriormente, pues es el hecho de que estamos en Asturias, ¿no? Y cómo la industria, pues tanto pues eso, el procesado de los materiales, desde las materias primas hasta el producto final, pues bueno, es una industria con mucho peso en Asturias, ¿no? Pero bueno, empezando con esto primero, ¿no? Es un tópico, pero es una realidad el que efectivamente desde el inicio de la humanidad, incluso, ¿no? Este es el tópico, que las primeras civilizaciones se llamaban, llevaban el nombre del material, ¿no? El material que se utilizaba, la edad de piedra, la de bronce y tal, ¿no? Pero posteriormente, ¿no? Y por poner un ejemplo, solo os voy a hablar de, por ejemplo, en el mundo del transporte, con aquel famoso invento, ¿no? de la rueda que tanto nos han hablado, ¿no? Como de ese primer momento, ¿no? El primer invento, ¿no? Y pensaba, ¿no? Bueno, pues como en el mundo del transporte ha habido esa evolución, igual con grandes hitos, ¿no? Pues en el siglo XIX, efectivamente, con la máquina de vapor, el acero, la obtención a nivel industrial del acero. Pero cómo luego es el diseño, ¿no? Pues de nuevos materiales, pues por ejemplo, os pongo aquí el coche de Fórmula 1, os pongo pues el Hyperloop, ¿no? El conseguir, ¿no? Pues eso, medios de transporte rápidos, medios de transporte baratos, medios de transporte, en el caso del Hyperloop, ¿no? Será, ¿no? Medios de transporte, pues eso, eficientes, ¿no?
Incluso, y a que me salga un poco, pensaba, ¿no?, cómo esa investigación en los materiales ha facilitado también, pues eso, el que personas que tienen algún problema de movilidad, ¿no?, pues, bueno, pues puedan, digamos, tener una vida pues más normal, ¿no? Pues a través de una prótesis, a través de un sensor, ¿no? Son solo ejemplos, ¿no? Como también os trae aquí algún ejemplo, pues del mundo de la comunicación y de la energía, ¿no? Toda la investigación que nos ha llevado, pues a dar, o a, bueno, pues a grandes avances, ¿no? Partiendo de la materia prima, ¿no? El otro, seguro que os habrá llegado, igual algún profesor os habrá comentado, ¿no? La semana pasada, ¿no? La anterior, ¿no? Cuando la semana de la ciencia, Margarita Salas, pues un físico de la Universidad de Laguna que dijo esta frase, ¿no?, que se destacaba, esto es de la Nueva España, ¿no?, aunque esté muy mal vista, sin la minería no habría civilización ni WhatsApp, ¿no? Estas tierras raras, nos hablaba de las tierras raras, europeo, ¿no?, que todo esto es posible, todo este avance es posible por el conocimiento y por el diseño, ¿no? O lo que es lo mismo, por la ciencia y por la tecnología. Cuando hablo de diseño no hablo solamente del alerón del coche o lo que sea, sino esa búsqueda de mejores y mejores materiales, mejores propiedades, pues a través de, pues eso, de una aleación o a través de los materiales compuestos, ¿no? Bueno, el segundo argumento que quería escribir, os decía, estamos en Asturias, ¿no? Os traigo, por ejemplo, pues eso, la nueva estrategia de especialización inteligente del Principado de Asturias 2021-2027, donde perdonad que está ahí esto bien, donde pues citaban, ¿no?, como que el mayor potencial en Asturias, ¿no?, pues sigue siendo la industria metalúrgica, ¿no? Esto está ahí y seguirá estando ahí, ¿no? Y por un segundo, digamos, una segunda pincelada, pues busqué en internet, ¿no?, en el economista.es, bueno, un ranking de empresas y bueno, las empresas de Asturias, no hace falta que lo digas, que lo diga, todos lo sabéis, ¿no? Pues el número 1, pues en facturación, ¿no? Número 1, ArcelorMittal, EDP, la quinta, Glencore, asturiana de Zinc, bueno, Total Energy, Celulosas de Asturias, TSK, Electrónica y Electromateriales, Cementos, Tudela Beguín, Trefilados, Moreda, Windar y, bueno, en la posición número 30, pero la he querido traer también, pues Impact, ¿no?, polímeros. En definitiva, Asturias vive o parcialmente vive de la industria de los materiales, ¿no? Bueno, pues como os decía, esto es como la primera parte de mi exposición y voy a pasar ahora a poneros un vídeo, si me dejan, ¿vale? Que, bueno, pues allá va. Ay, espera, no compartí. Perdonad que después de todo no le di a compartir el sonido. A ver, un momentín, ¿eh? Voy a darle aquí. Volvemos entonces. Volvemos a compartir. Un momentito. Vale. Bueno, vamos allá. Sonido no se oye. ¿Me dices que no se oye? Sonido no. Vale, pues entonces esperar que vuelva a compartir. Estos son los problemas del directo. Bueno. Les presentamos el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad de Oviedo. Universidad con más de 400 años de historia, 2.000 investigadoras e investigadores y que desarrolla el 80% de la I+D+I de Asturias. El máster pretende conferir una especialización en el campo de los materiales, tanto a recién graduados de la Universidad de Oviedo y del resto de las universidades, como a profesionales del sector. El peso de las actividades prácticas a lo largo del curso manifiesta la importancia que se le da a este tipo de enseñanza para alcanzar nuestro objetivo. Formar profesionales capaces de liderar en el futuro tanto el desarrollo industrial como la investigación en el campo de los nuevos materiales.
La docencia la imparten miembros de grupos de investigación de diversos departamentos de la Universidad de Oviedo. Igualmente, se cuenta con la colaboración de otras instituciones del Principado de Asturias relacionadas con los materiales. Los contenidos del máster se agrupan en 5 módulos. En primer lugar, se estudiarán las propiedades de los materiales y las técnicas que permiten caracterizarlas. Entre las familias de materiales se estudiarán las aleaciones metálicas, los materiales compuestos y los nanomateriales. El tercer módulo recorrerá en cierto modo la vida de los materiales, desde la obtención, su selección y el reciclado de estos. La etapa final del máster es el TFM, donde los estudiantes se ejercitarán en su labor investigadora poniendo de manifiesto el trabajo desarrollado a lo largo del año, tanto en las clases teóricas como en las prácticas de empresa. Para cualquier información, no dude en escribirnos. Bueno, pues con esto ya doy por finalizada mi exposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Florentina. Pues nada, como veo que no hay ninguna mano levantada, seguimos con Ana Suárez, que ya está ahí preparada para presentarnos el máster en prevención de riesgos laborales que coordina. Cuando quieras. Muy bien. Un momentín, que tengo que compartir la... Y no encuentro dónde. Me han cambiado la versión del... Ah, aquí. Bueno, no sé si se ve... Sí, se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, bueno, se ve, pero no en modo presentación todavía. Ah, no sé. A ver. Ahora, a ver. Ahí. Ahora sí. ¿Se ve ahora? Sí, perfecto. Muy bien, yo voy a presentar el máster en prevención de riesgos laborales. Este es un máster que da la formación que capacita para el ejercicio de una profesión regulada, que es la de técnico superior en prevención de riesgos laborales. Entonces, en realidad todo se organiza en torno a una legislación específica que regula la profesión, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Por ese motivo, y porque hay que cumplir un programa formativo específico que viene en este anexo 6 que aquí figura y que no da gran discrecionalidad, el máster se constituyó como es ahora mismo, ¿no? La legislación y la regulación establece que se pueden desarrollar las funciones de nivel superior en 3 especialidades. Entonces, el máster de la Universidad de Oviedo está diseñado para que los titulados, una vez finalizado, puedan ejercer las funciones en las 3 especialidades técnicas que define la ley, que son la seguridad en el trabajo, la higiene industrial y la ergonomía y psicosociología aplicada. Por ese motivo, pues el máster está estructurado en los 3 módulos que figuran aquí, ¿no? La formación es íntegramente presencial, que sepamos es el único máster de España de prevención de riesgos laborales que confiere las 3 especialidades preventivas con una formación estrictamente presencial conforme al Reglamento de los Servicios de Prevención. Se ofertan 40 plazas y los destinatarios son titulados de
cualquier rama tecnológica, científica, científico-sanitaria o jurídico-social. O sea, está abierto prácticamente, bueno, exceptuando a los titulados de humanidades, al resto de titulados universitarios. Se requiere, sí, una formación universitaria previa, así lo establece también la legislación para poder ejercer las funciones de técnico superior en prevención, y luego una formación posterior también universitaria. O sea, que es una exigencia legal para desempeñar la profesión. Hemos organizado, desde que se inició el máster, siempre las clases en horario de tarde, porque suele haber algunos alumnos interesados en obtener las atribuciones profesionales que ya están trabajando, entonces para facilitar un poco el compaginar la vida laboral y los estudios, y luego también porque efectivamente, como pasa en otros másteres, pues hay muchos alumnos que empiezan a hacer prácticas en empresas y para que lo puedan compatibilizar, ¿no? Y bueno, como digo, está estructurado en 3 módulos semestrales porque es un máster de 90 créditos ECTS. El plan de estudios pues, está configurado en tres semestres. El primero corresponde al módulo básico, son una serie de asignaturas, bueno, pues son de ramas muy diversas, es un máster muy multidisciplinar. Tenemos una asignatura introductoria que es Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo. Luego tenemos asignaturas específicas de introducción, ¿no? De la parte común relativa a las especialidades preventivas, la seguridad en el trabajo, la higiene industrial y la ergonomía y psicosociología aplicada, y una asignatura relacionada con la cuarta disciplina, que es la disciplina médica, que solo pueden desempeñar profesionales sanitarios, pero cuyas bases también se tienen que impartir en la formación común del técnico superior en prevención, que es la medicina del trabajo, ¿no? Y luego una asignatura de gestión de la prevención de riesgos laborales y una asignatura jurídica, del ámbito jurídico de la prevención. Todo esto no es porque nos apetezca darlo así, es porque la legislación exige que toda esta formación troncal, común, básica, sea recibida por todos los técnicos superiores en prevención. Luego hay un segundo módulo, sería el segundo semestre del primer curso, que es un módulo de especialización en los que se dan las asignaturas pues, de las especialidades. Especialización en seguridad en el trabajo, en higiene industrial, especialización en ergonomía y especialización en psicosociología aplicada. Y finalmente hay un tercer módulo que se daría en el segundo curso, sería el tercer semestre del máster, o sea, el primer semestre del segundo curso, que es un módulo complementario en el que se dan 4 asignaturas complementarias, pero también, bueno, 2 de ellas exigidas en la formación del técnico en prevención, que son otras actuaciones en materia de prevención y técnicas afines. Y luego unas asignaturas complementarias muy interesantes y relevantes para el técnico en prevención, que son sociología del trabajo e incendios y actuación ante emergencias. Y además de eso, que esas asignaturas están programadas siempre en el calendario para que se impartan en los primeros meses de curso, entre septiembre y octubre, pues se finaliza la docencia presencial. Y luego el máster incluye también unas prácticas externas de 10 créditos ECTS y un trabajo fin de máster. Ocurre que muchas veces pues los alumnos no llegan a hacer las prácticas en este tercer semestre porque a lo largo del primer curso van surgiendo oportunidades de realizar prácticas y los alumnos las aprovechan. Entonces, en muchas ocasiones, a través de prácticas extracurriculares, los alumnos están haciendo prácticas durante mucho más tiempo o incluso las hacen en el primer semestre y luego se les reconocen en el segundo semestre. Y luego tienen también que realizar un trabajo fin de máster y procuramos, efectivamente, como pasa también en otros másteres, que en la medida de lo posible muchos trabajos fin de máster estén relacionados con las actividades que los alumnos hayan hecho durante las prácticas. Entonces, pues resulta, bueno, mucho más productiva la actividad que realizan y más interesante y aprenden más. En cuanto a salidas profesionales, bueno, pues como digo, el máster permite el ejercicio profesional como técnico superior en prevención. Hay muchos
campos en los que se requiere el ser técnico superior en prevención para desempeñar profesionalmente una actividad, como son los servicios de prevención ajenos, servicios de prevención propios de empresas grandes, las actividades como recurso preventivo, como apoyo técnico especializado en algún campo, por ejemplo, en seguridad radiológica, en trabajos con amianto, luego coordinación de seguridad y salud, muy importante en todo tipo de obras, se requiere esa figura. Tareas de asesoría, también el campo de la auditoría de prevención de riesgos laborales, que es también una auditoría exigida legalmente. Y luego en el sector público pues también hay un campo de actividad, porque tanto en la Administración General del Estado, por ejemplo, en la Administración General del Estado hay dos cuerpos superiores que requieren pues, la formación en prevención de riesgos laborales. Uno son los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y otro es hay una subescala dentro de la Inspección de Trabajo, que son subinspectores de seguridad y salud laboral. Y bueno, pues tenemos incluso antiguos alumnos que han logrado ganar las oposiciones en estas escalas y que están ejerciendo dentro del sector público. Y luego también en administraciones autonómicas, pues las administraciones autonómicas tienen sus servicios de prevención y requieren de técnicos para realizar las actividades en esos servicios de prevención. A nivel también sanitario, en los distintos hospitales y demás, también tienen sus técnicos. Y luego en las administraciones locales, pues la mayor parte de ayuntamientos necesitan técnicos en prevención para sus propios servicios de prevención. El resultado, pues a día de hoy, yo no digo que las cosas pues puedan cambiar en el futuro, pero ahora mismo tenemos pleno empleo en el sector. De hecho, nuestros alumnos, muchos de ellos, están trabajando antes de terminar el máster. Y se ha hablado de que hay casos de que, bueno, pues alumnos en otros másteres que no leen el trabajo fin de máster porque empiezan a trabajar y entonces ya no tienen tiempo. Bueno, en nuestro caso también está pasando, pero lo que nos encontramos es que para poder ejercer como técnico en prevención, pues se necesita el título. Entonces las empresas les meten prisa por leer el trabajo fin de máster, porque sin título no son técnicos superiores en prevención y por tanto no pueden contratarles como tal. Entonces, pues sí que es verdad que tenemos un retraso en ocasiones porque están haciendo prácticas y quieren seguir disfrutando de las prácticas, pero ahora mismo casi las empresas nos piden más ya titulados que alumnos en prácticas, y tenemos continuamente ofertas de trabajo que a veces no podemos siquiera satisfacer porque tenemos a todos los antiguos alumnos ya trabajando y no tenemos a nadie que ofrecer. Pero bueno, de momento, por lo menos, en Asturias estamos viviendo una especie de época de bonanza en la prevención de riesgos laborales, y entonces la demanda y la necesidad de técnicos en prevención es muy alta y bueno, es una alternativa y una opción para poder tener trabajo, por lo menos en este momento, asegurado, y además en Asturias, lo cual no es moco de pavo. Bueno, para terminar, quería enseñar algunas fotos de actividades prácticas que hacemos, fotos de actividades que hemos hecho en estos últimos años o en este mismo curso, muchas de ellas, que hacemos a lo largo del máster. Por ejemplo, prácticas de trabajos en altura. Estas se han hecho este mismo curso con un aula móvil en la que, bueno, pues los alumnos conocieron distintos equipamientos y distintas herramientas que se utilizan y protocolos para el trabajo en altura. Prácticas en espacios confinados, trabajo en espacios confinados, simulacros de incendios, de evacuaciones, en las que se prueban y se testean, por ejemplo, planes de seguridad y salud, planes de emergencia diseñados por los propios alumnos, y luego se verifican los periodos de evacuación y tiempos y demás, a veces con participación y en colaboración con bomberos, con protección civil y demás. Por ejemplo,
en este simulacro pues, participaron los bomberos, hubo en ocasiones escarcelaciones, en este caso una evacuación en altura, ahí arriba donde está la cesta, pues había una alumna del máster a la que se evacuó pues utilizando esa cesta, por ejemplo. Y luego, bueno, pues se instaló un hospitalillo de campaña, aquí hay otro alumno, en la camilla va otro alumno que simulaba una víctima a la que se evacuó. A veces se ha hecho incluso evacuación en helicóptero. Y bueno, también prácticas de primeros auxilios que se realizan todos los años. Aquí hay alumnos realizando RCP, prácticas de reanimación cardiopulmonar y en este caso pues prácticas de actuación ante atragantamiento y realización de maniobra de Heimlich. Y luego, pues, otras prácticas también que en los años más recientes hemos empezado a hacer, como, bueno, aparte de hacemos muchísimas prácticas en distintas actividades y demás, pero hemos incorporado, por ejemplo, la utilización de inteligencia artificial y captura de movimiento con sensores inerciales para la evaluación ergonómica. Entonces, aquí por ejemplo, en estas fotografías, los alumnos, pues, o los sujetos de estudio, pues se les colocan unos sensores inerciales y se hace captura de movimiento para luego aplicar métodos de evaluación ergonómica. O sea, no sé si se ve, pero bueno, se está capturando vídeo y a la vez se está capturando el movimiento para luego aplicar pues, distintos modelos de evaluación ergonómica en puestos de trabajo, por ejemplo. Y bueno, nada, simplemente mi contacto para cualquier duda o cualquier cuestión que quieran plantear, pues esta es mi dirección de correo electrónico a la que pueden dirigir cualquier duda y si ahora mismo pues hay alguna cuestión que se quiera plantear, pues estoy a la disposición de cualquiera que tenga alguna duda. Muy bien, muchas gracias, Ana, por la exposición tan clara. Pues nada, si no hay preguntas, seguimos con Rodrigo Álvarez García, que será el encargado de presentar el máster universitario en Ingeniería de Minas. Así que cuando quieras. Muy bien, gracias. Vamos a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Vale, está correcto, ¿lo veis? Sí, correcto, se ve. Muy bien, pues me llamo Rodrigo Álvarez y realmente aquí estoy representando al que es el coordinador del máster en Ingeniería de Minas, que es el director de la Escuela de Oviedo, que hoy, bueno, le coincidía justo a esta hora con otra actividad inexcusable. Y entonces, bueno, pues nada, lo voy a contar yo un poco lo esencial, ¿no? En esta foto de inicio lo que pongo son, bueno, pues algunas fotografías quizá de lo que a mi juicio es parte de lo más interesante en la formación de los estudiantes, que son las salidas de campo, ¿no? En muchas asignaturas, sobre todo las de mi departamento, que es el de explotación y prospección de minas, pero también de otros departamentos, se hacen frecuentemente salidas de campo que, bueno, yo ya desde mis tiempos de alumno creo que son el complemento perfecto a la enseñanza del aula. Ahí veis, por ejemplo, el aforo de un río con métodos químicos, una salida de campo de asignaturas más relacionadas con la geología o con la extracción de recursos minerales. Vale. Este máster, igual que nos acaba de contar Ana Suárez en relación al de prevención de riesgos laborales, igual también que el que nos contarán después de Ingeniería de Caminos, es un máster habilitante. Os pongo ahí que la ingeniería es una profesión regulada por ley y bueno, pues las atribuciones profesionales están listadas en unas órdenes ministeriales que cada título de estos habilitantes pues debe garantizar a los egresados la adquisición de una serie de competencias, ¿no? Para que luego puedan firmar los proyectos oportunos. Ahí tenéis los datos de la orden que regula la profesión de ingeniero de minas. Y el listado de competencias, pues evidentemente en una presentación así rápida no vamos a entrar demasiado en él. No es tampoco muy largo, son esas que se ven ahí a la derecha de la imagen.
que, como veis, también divide ya a la formación en 3 módulos. Es decir, las asignaturas se agrupan en 3 módulos, que serían el de ampliación de formación científica y de gestión, el que se llama de tecnología específica, que es el más importante, y finalmente el trabajo fin de máster. ¿Eso en esencia qué es? Bueno, pues el cuadro que tenéis ahí, que es un diagrama de flujo, yo creo que es lo mejor para explicarlo de una forma rápida. Las competencias profesionales de los ingenieros de minas, de una forma así sintética, se pueden resumir en 4 campos. Si empezamos por el globo de abajo, que está en color azul, pone ahí sondeos y prospecciones mineras. Esta sería la parte más, que es donde yo tengo mi docencia, es la parte más relacionada con la geología. Y es, bueno, pues en definitiva, ¿no?, las técnicas que hay para la búsqueda de sustancias minerales de interés económico. A partir de ahí, pues nos desplazaríamos en el sentido de las flechas al, digamos, el campo quizá más propio, ¿no?, al que la gente más asocia a la ingeniería de minas, que es la operación minera en sí, que pone ahí explotación de recursos minerales y obras subterráneas. Laboreo de minas, ¿no? Aquí, pues, los contenidos que se estudian son de arranque, de carga, de transporte, de un montón de cosas relacionadas con las operaciones mineras. Después vendría el tercer campo. Todos estos eran, por ejemplo, cuando yo estudiaba hace 25 años, siempre fueron 4 especialidades, ¿no?, diferentes. La metalurgia y los materiales. Bueno, pues esto se enlaza con lo anterior, lógicamente, porque los recursos minerales que extraemos de la corteza, en la mayor parte de los casos, no nos sirven tal y como nos los pone la naturaleza, y necesitan ser tratados, ¿no? Esa tecnología, la metalurgia extractiva, pues es también una serie de técnicas en las que el mineral que extraemos lo transformamos en algo útil bueno, pues que como sociedad nos resulta provechoso y de uso directo. Y finalmente, cerrando ahí el ciclo, tenéis la energía y los combustibles. Pues hace años explicaba más contenidos relacionados con la generación termoeléctrica y la nuclear y la hidráulica. Y actualmente, como veréis ahora en una diapositiva posterior donde tenemos el plan de estudios, pues estarían con un peso ya más importante las energías renovables. Y bueno, pues uniendo con 4 brazos a todos los círculos anteriores está de forma transversal los aspectos ambientales, ¿no?, que tienen cada uno de esos procesos. El plan de estudios no vamos a detallarlo tampoco demasiado, pero más o menos con un código de colores tenéis ahí repartidos en esos 4 grupos, que sería el módulo importante, que ahora os lo comento. El máster tiene 120 créditos y, por lo tanto, tiene una duración de 2 cursos. Son todo asignaturas relativamente pequeñas. El trabajo fin de máster, que es la que tiene 6 créditos ECTS, es la mayor de todas. Después hay algunas de ellas que tienen 4,5 y el resto tienen 3. El primer módulo, el de ampliación de la formación científica y demás, pues sería lo que ahí tenéis señalado en color azul. Hay contenidos, como veis, de ampliación de matemáticas con la simulación numérica, de ampliación de física también, de administración de empresas, y después hay 2 asignaturas del Departamento de Ingeniería Eléctrica que tiene un peso relativamente importante, que son automatización y control y sistemas electrónicos de potencia. Hay una de ingeniería química, que es gestión y tratamiento de fluentes y residuos, y hay otra de construcción, que es una especie de ampliación de elasticidad que está ahí como mecánica de medios continuos y estructuras, ¿no? Y después estarían en color, en tono así rosado, las correspondientes al ámbito de la metalurgia y los materiales, en color amarillo las correspondientes al sector de la energía, en verde las de laboreo de minas y en color gris finalmente las relacionadas con la prospección e investigación minera. Abajo tenéis una tabla donde se indican la optatividad que tiene el máster. Es limitada, pero bueno, es una optatividad al fin y al cabo. En cada curso se deben elegir una asignatura optativa de entre 3, ¿no? Así, en el primer curso, pues hay una de energía, una de prospección y una de administración de empresas. Y en segundo curso una de materiales, otra también de administración de empresas y una de explotación de minas.
Vale, en esta diapositiva y la siguiente, bueno, pues debo hacer una pequeña aclaración. A día de hoy, como sabéis, este máster todavía depende de la Escuela de Oviedo, aunque formalmente ya está adscrito a la EPM. Y entonces los convenios Erasmus que pongo aquí y los convenios que hay también para la realización de prácticas externas son los que tenemos en Oviedo. Yo creo que esto seguirá exactamente igual o se mantendrá, porque bueno, afortunadamente tenemos ahí la labor impagable de Javier Gracia, ¿no?, haciendo de enlace entre una escuela y otra, y entiendo que esto se va a mantener igual, pero bueno, no es competencia mía ya. Más o menos el 80-85% de los alumnos que cursan el máster hacen un semestre de Erasmus, y los destinos europeos en los cuales hay convenio pues son esos que se muestran en la figura. Los más solicitados son Polonia y la República Checa, pero hay convenios interesantes en Gante, alguno en Alemania, hay uno muy interesante en París también, y algunos otros que veis por ahí. Algunas empresas colaboradoras que, bueno, que lógicamente tienen en plantilla muchos ingenieros de minas, pues conceden anualmente premios dentro del ámbito de cada una de sus especialidades a los trabajos fin de máster. Estos son los que a día de hoy en Oviedo tenemos para el máster. Hay algunos otros para el grado que, bueno, como os decía, entiendo que se mantendrán, ¿no? De contenidos relacionados con la energía, con la minería, con la prospección y con la metalurgia y con los materiales. Vale. Este listado que tenéis aquí de las prácticas en empresa, que son obligatorias y son de 3 créditos en el segundo semestre del segundo curso, tampoco es un listado exhaustivo, pero sí es verdad que es decir, afortunadamente, no sé si afortunadamente o lamentablemente, tenemos muchos convenios de prácticas y no solemos tener muchos alumnos. Entonces, la parte buena es que más o menos el alumno casi puede elegir la empresa dentro del amplio abanico que hay de opciones en la cual quiere realizar las prácticas externas. Estas son solo algunas, o quizás son algunas de las más conocidas o a las que los alumnos suelen solicitar las prácticas de forma preferente, pero no son solo esas, hay algunas más. Y finalmente, pues quería también hacer hincapié en que en el año 2019 el título de máster en Ingeniería de Minas por la Universidad de Oviedo recibió la distinción del sello EURAIS, que es una acreditación internacional que, bueno, de calidad, que fundamentalmente lo que pretende es facilitar, por una parte, a los empleadores y por otra parte, en lo relacionado con la movilidad en el ámbito europeo, bueno, la excelencia en la formación y el nivel competencial de los egresados, ¿no? Este sello se concedió por 6 años y, bueno, por lo tanto, se concedió en el 19, está en vigor hasta lo tengo aquí apuntado, hasta el 24 de enero de 2025. Es decir, bueno, pues los que cursan el máster en Ingeniería de Minas saldrán con un máster que tiene este reconocimiento, que en mi opinión es muy meritorio. Y finalmente, casi lo más importante de todo, ¿no? Estos datos no están del todo actualizados, pero esencialmente no tienen tampoco, yo creo que no tienen ningún contraste, ¿no?, con lo que sería hoy en día. Los ingenieros de minas, pues ¿en qué trabajamos? Pues ahí está en un diagrama de barras los campos, que como veis son muy variopintos, en los que solemos acabar colocados. No sé si, bueno, llama la atención, ¿no?, que la barra que más sube, con el 22 o 23%, pues son los que trabajamos al final en las administraciones públicas, ¿no? Pero veis por ahí, hay minería, hay ingeniería eléctrica, industria química, siderurgia, bueno, un montón de cosas. Y bueno, por mi parte, esto era lo que tenía preparado, al igual que los que me precedieron en el uso de la palabra. Si hay alguna pregunta ahora o después, pues quedo a la disposición de resolverlas. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Y bueno, en cuanto a lo que comentabas de los convenios Erasmus, sí se mantendrán los que ya están
firmados, obviamente, porque la escuela simplemente autoriza, bueno, o gestiona. Sí, yo entiendo que eso al final depende casi de un coordinador, ¿no? Casi más que del centro. Entonces yo entiendo que eso sí se mantendrá sin demasiado problema, tal cual estaba. Sin ningún problema, vamos. Eso por descontado. Muy Así que nada, muy bien, muchas gracias. Nada, vosotros. Pues nada, como no hay preguntas, pasamos al último ponente, que es Antonio Navarro Manso, coordinador del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Tienes la presentación abierta. Vale, muchas gracias. Simplemente con compartirla ya. Ya está. Ventana. Y dale ahí. Eso es. Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ser breve porque soy el último y ya llevamos una sesión bastante interesante. Este máster es la continuación. Perdón. Este máster es la continuación de los estudios clásicos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que se impartían en los antiguos planes de estudios y que, como decía Florentina, al igual que la ciencia de los materiales, pues esta rama de la construcción o de la ciencia lleva existiendo desde siempre, ¿no? Podemos remontarnos a civilizaciones todo lo antiguo que queramos, que siempre ha habido que construir, siempre ha habido que llevar agua, siempre ha habido que lidiar con catástrofes naturales que afectan al territorio, etc., ¿no? Este máster habilita, al igual que el de Minas, habilita para ejercer la profesión regulada por ley de ingeniero de caminos, canales y puertos. Y aquí, sin ánimo de ser exhaustivo, hemos puesto en verde algunas palabras clave. Por supuesto, lo primero que se nos viene a la cabeza es la construcción de obras públicas, infraestructuras, edificación. Edificación no nos referimos aquí a edificación residencial, sino edificación de estaciones, de aeropuertos, de lo que queramos. Servicios urbanos, urbanismo, que es distinto, y la planificación del territorio, planificación y ordenación del territorio. Y además, como ha dicho antes Rodrigo, y yo creo que esto es común a casi todos los ponentes que hemos intervenido hoy, están los dos ámbitos transversales de energía y medio ambiente, sin entrar ahora en qué competencias específicas otorga cada máster, ¿no? Pero está claro que todos, y en esta Escuela Politécnica de Mieres, estamos muy relacionados y trabajamos muy coordinados en estas dos materias base. Comentamos que el perfil de ingreso óptimo sería para aquellos graduados en ingeniería civil o bien titulaciones que habilitan para el ejercicio de la antigua profesión de ingenieros técnicos de obras públicas, pero sin menoscabo de otra vía de acceso que tenemos para otras ramas de la ingeniería en las que habría que realizar algún complemento. Los complementos actualmente la Comisión Académica está aconsejándolos en torno a 20 créditos, no más, y complementos que el alumno que elija esta vía no tenga, que van centrados fundamentalmente en las tres ramas de estructuras, hidráulica y geotecnia, por ser el corazón de la profesión de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. No voy a detenerme mucho en las asignaturas porque además están en todos los enlaces que ha puesto Marta al principio. Sí, es interesante de este máster que tenemos dos intensificaciones, la de gestión y tecnología del agua y la de construcción civil. Hay en concreto unos 20 y pico créditos de ingeniería básica, digamos, o de ciencia básica, como cálculo numérico, modificación matemática, materiales en obra civil, mecánica de los medios continuos, que sí que es verdad que se ve en el grado, pero en el máster se le da un enfoque ya mucho más práctico y dirigido al fin último, que es que los alumnos se incorporen al mercado de trabajo como ingenieros de caminos. En cuanto a los acuerdos Erasmus y de prácticas externas, bueno, pues ahora actualmente hay 25 plazas de las 50 que ofertamos para hacer convenios Erasmus. Tenemos diferentes acuerdos con bastantes universidades y convenios con empresas para la realización de prácticas externas. No me acuerdo qué ponente lo dijo anteriormente, pero
pero bueno, también hay muchos alumnos que realizan las prácticas externas fuera de estos convenios. Al final nadie se queda sin prácticas externas. Y ahora, por último, quiero comentar 4 o 5 cosas particulares del máster que se imparte aquí en la Escuela de Mieres. Ya he visto que otros ponentes también tienen un grupo de LinkedIn en el que pueden seguir en contacto con los alumnos y compartir experiencias. Es más, ellos muchas veces enriquecen a los que estamos aquí en la escuela y a los alumnos actuales. El índice de empleabilidad es del 100% y tenemos también constancia y una estadística de que muchos alumnos ya en segundo del máster están trabajando. Ese es uno de los motivos fundamentales por los que se imparte en horario de tarde. Y luego, como 2 instalaciones singulares que hay en esta escuela y que nos diferencian de otros másteres de ingeniería de caminos que hay a nuestro alrededor, estaría un túnel aerodinámico de capa límite que se ha construido en los últimos años y ya está en pleno funcionamiento y pleno rendimiento. Sirve para prácticas de los alumnos de las distintas grados que tenemos aquí y del máster, y también para trabajos con empresa, proyectos de investigación, etcétera, en los que siempre tratamos de involucrar a los alumnos. Y luego tenemos también otro grupo de trabajo que tiene una pasarela para análisis de vibraciones muy interesante. Aquí tenéis el enlace al vídeo y os recomiendo verlo si podéis, hacer una captura de pantalla, porque no sé si se va a colgar, pero bueno, si no, nos podéis contactar y os lo dejamos. Es una pasarela que tiene la posibilidad de ajustar la rigidez y también nos sirve para muchos trabajos fin de máster, para dar prácticas de diferentes asignaturas del máster y, por supuesto, para proyectos de investigación. Otra cosa de la que estamos bastante contentos en la escuela son los concursos que se realizan en varias asignaturas entre los alumnos, que tienen bastante buena acogida. Son prácticas de laboratorio y que muchas veces, incluso estando exentas de calificación, porque son aparte de las prácticas de laboratorio que ya vienen reguladas en el plan de estudio, pues los alumnos tienen mucho interés en participar y aprender a hacer lo que luego estudian, lo que antes han estudiado en las aulas. Bueno, por supuesto, visitas a distintas obras en construcción, como también comentó Rodrigo y otros compañeros coordinadores. Y luego esta escuela viene organizando desde hace tiempo distintas olimpiadas para alumnos, pero esta vez no de máster ni de grado, sino para alumnos de colegios e institutos, para ir fomentando las vocaciones de ingeniería de caminos. Pertenecemos también a la Asociación de Escuelas de Caminos de España, que son 14 escuelas, y, por supuesto, el Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos colabora en todas estas actividades. Bueno, y por último, os dejo aquí el correo mío y de la dirección de la escuela, y, como dijo Marta también, a dónde tenemos que dirigirnos si tenemos alguna duda con los trámites, que es campus.mieres@univio.es. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Antonio. Campus Mieres, sin Campus punto. Mieres, eso, perdón. Sin el punto. Bueno, pues si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, lo que me falta por decir es que muchas gracias a todos por recoger el testigo o la invitación que os dimos hace unos días para participar en esta sesión. Como sabéis, la sesión está grabada y se subirá al YouTube de la escuela para que los alumnos que tengan a bien consultarla ahora o dentro de unas semanas o incluso para años posteriores. Así que nada, muchas gracias a todos por participar y nos vemos por ahí. Bueno, gracias a vosotros por Gracias. invitarnos. Gracias. Hasta luego.